Y desde encuentro en el Gobierno de coalición por la propuesta de Unidas Podemos sobre la reforma fiscal, la ministra de Hacienda dice que le parece inoportuna. La irrupción de Podemos en este debate pues la calificaría de inoportuna. Hubiera preferido que se hubiera esperado a que el comité de expertos hubiera presentado sus documentos. Y lo que me parece enormemente inoportuno es que en nuestro país todavía los trabajadores y las trabajadoras y las pequeñas y medianas empresas paguen el doble de impuestos que lo que pagan las grandes empresas. Bueno, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Hay cosas que se tienen que decir sin anestesia. La fiscalidad, igual que el derecho del trabajo, no es más que la cristalización legal de la lucha de clases. Los derechos de los trabajadores y las trabajadoras son conquistas, no son el resultado ni de sonrisas, ni de buen rollito, ni de la cultura del diálogo. Dialogar es siempre imprescindible y hay que ser educado y amable cuando se dialoga, pero sin olvidarte nunca de que quien se sienta enfrente tiene intereses muy diferentes a los que tú representas. Cualquier sindicalista sabe que sin huelgas y conflictos no hay pacto ni avance posible, por modesto que sea ese pacto o ese avance. Hay que ser conscientes siempre de la correlación de fuerzas. Hay que dar los mejores argumentos y convencer, pero sin olvidarte jamás de que no hay democracia sin conflicto. La cultura del buen rollo, de la concertación, de la conciliación de intereses, esconde una verdad histórica demostrada, y es que los avances sociales son siempre el resultado del combate. ¿Y qué pasa con la fiscalidad? Pues con la fiscalidad pasa exactamente igual. Esto no va de que un grupo de expertos diga lo que le parezca, hay expertos para todos los gustos. Esto va de que los ricos no tienen la más mínima voluntad de pagar lo que no pagan. Y se hace necesario, de una maldita vez, hacerles pagar, aunque lógicamente no van a querer pagar. Además, los ricos ya ni disimulan ni pierden el tiempo con la cultura del buen rollo. Amenazan sin miedo y demuestran tener algo muy importante en política: conciencia de clase, de la suya, pero conciencia de clase. ¿Que me quieres hacer pagar? Me voy a Andorra. ¿Que me vas a investigar el fraude? Pues no invierto. ¿Que me dices que soy un insolidario? Pues para eso tengo periódicos y televisiones que son mías para que digan que no hay nada más horrible para la economía que subirme los impuestos a mí. Además, no os quejéis, asalariados de mierda, que por cada millón que defraudo dedico 10.000 euros a regalaros aparatos para el cáncer que llegarán a los hospitales, eso sí, con mi cara y con el logo de mi fundación. ¿Que es indecente que las teles hagan propaganda de los evasores fiscales que hacen regalos a los pobres? A ver si os enteráis de qué va la política. Esto es lucha de clases y los ricos vamos ganando. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy hablamos de fiscalidad y de justicia social con Sara Serrano, nuestra matemática al mando de La Base de Datos, que hoy cuenta además con la participación en su sección del presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda, de Carlos Cruzado. Tendremos, como siempre, a nuestro filólogo Manu Levín al mando del análisis de medios. Por supuesto, hemos preguntado a la izquierda y a la derecha del gobierno, hemos preguntado al Ministerio de Hacienda, nos ha dicho cómo ven las cosas. No han querido participar en el programa, pero nos han dado unas fuentes que vamos a reproducir aquí, y vamos a entrevistar a la ministra de la parte izquierda del gobierno, a Ione Belarra. En nuestra tertulia vamos a contar con Susana Ruiz, que ya está conectada. Susana, muchas gracias por estar con nosotros. Susana es responsable de Fiscalidad y de Justicia Social en Oxfam Intermón. Hola. Muchas gracias por acompañarnos. Y para terminar, cambia de nombre una sección que ya tuvo mucho éxito la semana pasada. Las TikTokers hacen cosas. Ha habido una perestroika en esta sección, y para contárnoslo ha venido a Madrid, aunque va a seguir hablando en bilingüe, Carla Galeote. Esperad hasta el final porque trae una sección muy interesante. Os recuerdo además que Carla, junto con Gema MJ, estará hoy a las 8 de la tarde en La Morada, en la calle Fernando Po número 4, para hablar de machismo y de redes sociales. Bueno, Lolo, arrancamos. La Base de Datos. ¿Qué nos trae, Sara? Buenas tardes, Pablo. Hoy traigo 5 datos sobre fiscalidad.
Primer dato, el fraude fiscal en España es un 65% mayor que la media europea. Esto significa que se evaden casi 32.000 millones de euros de más. Segundo dato, el 72% del fraude fiscal que se produce en nuestro país lo llevan a cabo las grandes empresas y las grandes fortunas. De hecho, las familias aportan el 92% de la recaudación fiscal en España, mientras que las grandes empresas solo contribuyen con el 2%. Otro dato más, 27 empresas del IBEX 35 tienen filiales en paraísos fiscales. Las empresas con mayor número de filiales en el exterior son el Banco Santander, de Patricia Botín, ACS, de Florentino Pérez, Repsol y Ferrovial. Y por último, un ejemplo concreto, el dinero que se ahorró Amancio Ortega transfiriendo beneficios de Inditex a Irlanda, Holanda y Suiza supone más del doble del presupuesto dedicado por su fundación a proyectos sociales. O sea, que si Amancio Ortega, en lugar de regalar material sanitario, se hubiera dedicado a pagar en España los impuestos que le hubiera correspondido pagar aquí, a lo mejor se hubieran podido contratar más profesores para la pública o más médicos para la sanidad pública. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de este modelo fiscal que padecemos? Pues hay principalmente dos consecuencias claras. Una es el crecimiento de la desigualdad en nuestro país. El 10% más rico de España concentra más de la mitad de toda la riqueza del país. Y dos, la infrafinanciación de servicios públicos como la educación, la sanidad o la atención a la dependencia. Un impuesto a las grandes fortunas, tal y como propone Unidas Podemos, permitiría recaudar 10.000 millones de euros adicionales. O sea, los datos a nivel europeo son clarísimos. En España se pagan muchos menos impuestos por parte de las grandes fortunas, por parte de las grandes empresas, que en los países europeos de nuestro entorno. Pero, sin embargo, aquí sigue circulando el mantra ese de que los ricos paguen impuestos es malísimo para la ciudadanía y malísimo para la economía. Así es, precisamente sobre esto hemos preguntado a Carlos Cruzado, que es presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. El primer mito que va a desmontar: si se suben los impuestos a las grandes empresas, estas empresas se van de España. Esta es su respuesta. Decir que si se suben los impuestos las empresas se van de España es desconocer una realidad, y es que 1 de cada 3 multinacionales españolas está pagando en impuestos menos del 10% de su beneficio global. Esto quiere decir que a través de sus filiales fuera de España, en territorios en los que la fiscalidad es nula o muy baja, ya están pagando mucho menos de lo que de acuerdo con su capacidad económica tendrían. Vamos con el segundo mito. La justicia fiscal aumenta el fraude. Escuchemos qué tiene que decir al respecto el presidente de los técnicos de Hacienda. De hecho, nosotros observamos, hicimos un análisis de los países de la OCDE y de la Unión Europea, y lo que observamos es precisamente lo contrario. Países en los que hay un mayor nivel de presión fiscal normalmente conlleva o tienen unos niveles más bajos de economía sumergida y fraude. Tercer mito. En España ya se recaudan suficientes impuestos. Entre 5 y 6 puntos históricamente por debajo de la media de la presión fiscal de la Unión Europea, y en este sentido tenemos un problema recaudatorio. Claro que necesitamos ir aproximando nuestra presión fiscal a la media de la Unión Europea para poder mantener y reforzar nuestro estado de bienestar. Cuarto mito. Quienes más defraudan son los autónomos. En España muchas veces oímos que decir aquello de que quienes más defraudan son los autónomos. Oímos de esa pregunta de con IVA o sin IVA del fontanero, y esto es desconocer también una realidad, y es que según nuestros datos las mayores bolsas de fraude no están precisamente en estos sectores. Habría que desplazar la lupa del control tributario de la agencia tributaria hacia grandes fortunas y grandes empresas. Es algo de lo que ya se habla en la exposición de motivos de la Ley de Prevención del Fraude. Y último y quinto mito, un clásico entre la derecha y la ultraderecha: el impuesto de sucesiones te va a dejar sin el piso de tus padres. Es desconocer que en la mayoría de las comunidades autónomas ya existían con anterioridad esta competencia fiscal que se ha desatado desde hace algún tiempo, bonificaciones y beneficios para evitar que en el caso de esa herencia de un piso, de un piso medio, digamos, se tribute por ello, o si se tributa es muy poco. Otra cosa es que con estas bonificaciones extraordinarias que se vienen planteando en algunas comunidades autónomas, esas herencias, no ya de un piso, sino de patrimonios inmobiliarios importantes, finalmente no tributen.
Pues lo ha dejado todo bastante claro, Carlos Cruzado. Muchas gracias, Sara. A vosotros. O sea, un tío, es que se van los millonarios, pero cabrón, pero si es que ya tienen más pasta, tienes pasta para 7 generaciones, joder. O sea, ¿qué cojones haces yéndote fuera para ahorrarte unos duros? Me enfado como me enfadaba cuando Arantxa Sánchez Vicario estaba en Andorra y tal, y llevaba la muñequera con la banderita de España. Joder, hostia, joder. O sea, lo mismo los futbolistas y tal y cual. O sea, ganas un montón de pasta, tío. Joder, pues cotiza, joder, no montes estructuras para ahorrarte, ¿para qué? Joder, si te vas a morir como todos, coño. Pues paguemos todos, en lugar de intentar que ellos paguen más, no, vamos a pagar menos todos. Y si pagamos todos menos, pues vamos a ver. Y luego viene una cosa de estas y queremos una sanidad de puta madre y queremos muchas cosas. Joder, pues hay que pagar. Muy grande, Iturriaga. Bueno, Manu, ¿qué nos traes? Pues os cuento, mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Pues quiero que comentemos brevemente, que hoy tenemos un programa cargadito, algunos cortes de televisión sobre el conflicto dentro del gobierno de coalición respecto a la política fiscal. Hoy nos vamos a centrar, si os parece, en A3 Media y vamos a escuchar cómo han contado este asunto los informativos de La Sexta y de Antena 3. La Sexta Noticias ayer a las 8 de la tarde. Nueva brecha en el gobierno de coalición, ahora a cuenta de la reforma fiscal. Unidas Podemos ha abierto un melón con su propuesta, entre otras cosas, de cargar con más impuestos a las grandes fortunas y empresas. La ministra de Hacienda dice que es inoportuno. Podemos quiere subir los impuestos a los más ricos y a las grandes empresas. Lo anunciaron el pasado lunes y el movimiento no ha gustado a la ministra de Hacienda. No era el momento porque el gobierno sigue trabajando en la reforma fiscal. Solicitaron un informe de expertos que llegará este mes. En fin, Unidas Podemos ha abierto un melón con su propuesta, cargar de impuestos no era el momento, dice el locutor del telediario. Yo creo que La Sexta deja bastante claro aquí, ¿no? Lo que quiere transmitir a su audiencia sobre quién estaría actuando mal dentro del gobierno. De hecho, es llamativo que La Sexta Noticias no se limita a poner las declaraciones de la ministra de Hacienda que hemos escuchado al principio del programa, donde dice que la propuesta de Unidas Podemos es inoportuna, sino que incorpora ese mensaje del PSOE en su guión, lo hace suyo y lo dice el propio locutor del telediario. No era el momento. Es muy fuerte. No era el momento porque el gobierno sigue trabajando en la reforma fiscal. O sea, atención, estudiantes de periodismo, atención, aficionados al análisis de medio. La intención de La Sexta con esta pieza es un clásico de esta legislatura. Es censurar que Unidas Podemos trabaje y presione ni más ni menos que para que se cumpla el acuerdo de gobierno. Yo creo, compañeros de La Sexta, que hay que disimular un poco. Cortaos un poquito a la hora de defender los argumentarios del PSOE, porque si no la cosa es demasiado obscena. Para manipular o empujar la dirección editorial hacia un lugar determinado, en este caso apoyar los argumentos del PSOE, hay que intentar que no se note. Y si queréis que se note, pues reconocedlo abiertamente. Nosotros somos un programa que no oculta sus intenciones y sus simpatías, pero si haces un telediario que pretende ser objetivo, o eres objetivo y ecuánime, o si no, di abiertamente pues lo que pretendes hacer, que en este caso es reproducir los argumentos del PSOE. Efectivamente. Veamos ahora cómo lo cuenta la otra cadena de televisión de A3 Media. Vicente Valles en Antena 3 Noticias ayer a las 9 de la noche. Hoy hemos asistido a un nuevo episodio de las diferencias internas que periódicamente afloran entre los dos socios de la coalición de gobierno. Tiene que ver con la política fiscal. La ministra de Hacienda ha encargado un informe sobre los impuestos en España. Se conocerá a final de este mes. Pero antes de que se conozca, el sector Podemos ha querido dejar clara su postura: subir impuestos. Vicente Vallés manipulando. ¿Pero cómo va a manipular Vicente Vallés, Levín? O sea, Pues Vicente sí. Vallés tiene premios del Rey de España. ¿Tú crees que un periodista tan premiado como Vicente Vallés, que ha recibido premios de la Casa Real, puede manipular? Hombre, dice, Unidas Podemos deja clara su postura, que es subir impuestos. Pero, hombre, lo que plantea Unidas Podemos es que los ricos paguen más y bajar otros impuestos que afectan a las mayorías sociales, como el IVA, por ejemplo. O sea, En que concreto, sí que manipula a Vallés, entonces. hombre, ¿no? pues propone bajar el IVA de los productos de higiene femenina o de los productos veterinarios o de los suministros básicos de los hogares. Entonces, llamar en un telediario subir impuestos a una propuesta que pretende que los ricos paguen más y que los consumidores paguen menos, pues yo creo que es desinformar. Es normal que Vicente Vallés defienda en su telediario a esas grandes fortunas porque son los dueños de A3 Media y le pagan el sueldo. Entonces, que llame subida de impuestos a que los ricos paguen más y la gente corriente pague menos.
Pero entonces, si es así, si lo que está haciendo es defender los intereses de los propietarios de su cadena de televisión que le paga el sueldo, entonces que no diga que está haciendo periodismo libre. Porque eso no es periodismo libre. Lo que está haciendo es básicamente defender los intereses de los dueños de su empresa. En este caso, los intereses de los ricos. En fin. Así continuaba la información de Vallés. Inoportuna, dice María Jesús Montero, del sector PSOE, se ha enfadado con su compañera de gobierno, Yone Belarra, del sector Podemos, y Yone Belarra se ha enfadado con su compañera de gobierno, María Jesús Montero. ¿Cuál es la intención de Vallés aquí con esto de una se enfada con su compañera y la otra se enfada con la otra compañera? Pues infantilizar un debate político que es clave para España y enmarcarlo sutilmente como si fuera una peleita de patio de colegio, ¿no? El lenguaje que se usa en un telediario nunca es inocente, siempre tiene una intención muy clara. Que es muy fuerte, porque presentamos todo esto como si fuera una discusión ridícula de colegialas. Ojo, mírate el machismo, Vallés, porque esto tiene una carga paternalista y machista bastante fea. Y además, Vallés te mata a dos pájaros de un tiro. Caricaturizamos a la malvada coalición socialcomunista y además eso nos permite hacer una pieza de telediario sin mencionar en ningún momento las propuestas en términos de política fiscal de Unidas Podemos. Es un triple salto mortal, ¿eh? Un partido político hace una propuesta para hacer un impuesto a las grandes fortunas y tú te montas una pieza de telediario para hablar de una pelea entre dos ministras, de un melón que se abre, de un no sé qué, pero nunca jamás hablar de la propuesta, no sea que a los espectadores de Antena 3 la propuesta les convenza y entonces los dueños de la cadena digan, pues vamos a poner a otro, en vez de a ti, Vicente Vallés, que sobran dispuestos a presentar el telediario por el pastón que te pagamos. De hecho, lo hemos visto antes. Lo único que dice Vallés sobre la propuesta, a la que llama simplemente subir impuestos, es mentira. La prensa libre y rigurosa, Pablo. Gracias, Manu. Amigos míos, soy su Robin Hood moderno. Seguiremos robando a los pobres para dárselo a los ricos. Son unos niños grandes. Se divierten. Y continuarán divirtiéndose, hasta que todo reviente. Escuchábamos una escena de El Capital, una película del gran Costa Gabras. Bueno, nuestro programa hoy va de fiscalidad. Y va además de una discusión que hay en el seno del gobierno de coalición entre la izquierda y la derecha del gobierno, que parece que tienen propuestas diferentes sobre cómo cumplir el acuerdo de gobierno que hablaba de justicia fiscal. Y por lo tanto creo que nuestra obligación es dar voz a las dos partes. Hemos intentado conectar con representantes del Ministerio de Hacienda. Yo he podido hablar con la ministra, que ha estado muy amable, pero nos han dicho que hasta que los expertos no hagan el papel, ellos prefieren no hablar, pero nos han dado unas fuentes sobre lo que ellos piensan. Y las voy a leer. Nos han dicho que digamos que el acuerdo de gobierno ya se habría cumplido, que se ha producido una subida del IRPF a las rentas superiores a 300.000 euros, que se han subido los impuestos a las rentas del capital por encima de los 200.000, que hay un impuesto digital, que hay un impuesto a las transacciones financieras, que se ha endurecido el tratamiento de la SICAP, que hay un 15% mínimo ya en el impuesto de sociedades y que ha habido una bajada en la exención por plusvalía en el impuesto de sociedades. Estas son las fuentes que nos ha dado el Ministerio de Hacienda. Creo que ahora toca preguntar a la izquierda del gobierno y vamos a contar en este caso con Yone Belarra. Yone Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, muchas gracias por atender a La Base. Un placer estar aquí. Ministra, hemos contactado a la parte socialista del Gobierno, al Ministerio de Hacienda. No han querido conectar con nosotros directamente, pero nos han dado unas fuentes. Nos han dicho que el Gobierno ya ha subido el IRPF de las rentas altas, que han subido los impuestos a las rentas del capital, nos han hablado del impuesto digital. ¿Cómo valora usted el cumplimiento del programa de Gobierno pactado por las dos formaciones políticas en lo que se refiere a fiscalidad? Bueno, yo creo que lo que se ha hecho en estos 2 años de gobierno han sido meros retoques fiscales y creo que el ejemplo más claro es que tuvimos que pelear mucho en la negociación de presupuestos de este año para que hubiera un impuesto efectivo del 15% en el impuesto de sociedades y solo conseguimos que fuera sobre la base imponible, es decir, un impuesto mucho más limitado que el que proponemos nosotros, que es que sea sobre beneficios. Por tanto, yo hablaría únicamente de meros retoques y creo que el grueso del acuerdo de gobierno está todavía por cumplir. Por eso, este lunes presentamos una propuesta, la propuesta de Unidas Podemos, precisamente para tratar de hacer una concreción específica de cómo habría que cumplir el acuerdo de gobierno de una manera ambiciosa a la altura de lo que yo creo que espera la gente de nuestro país.
porque hay mucha gente en nuestro país, Pablo, que piensa que los fondos europeos, que la recuperación económica otra vez se va a volver a quedar en manos de los de siempre, de los más ricos y de los más privilegiados, como pasó en la crisis de 2008. Así que el Gobierno tiene que demostrar que esta vez las cosas van a ser diferentes y que esta vez la recuperación económica va a llegar a los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras y también de la pequeña y la mediana empresa. Ministra, ustedes plantean sustituir algo que ya existe, que es el impuesto de patrimonio, por un impuesto específico a las grandes fortunas. ¿Qué es lo que implicaría ese nuevo impuesto a las grandes fortunas respecto al impuesto sobre el patrimonio? Es que el problema es que ese impuesto de patrimonio simplemente no está funcionando para recaudar. Muchas comunidades autónomas lo tienen exento prácticamente, como es el caso de Madrid, y precisamente lo que proponemos con este impuesto a las grandes fortunas es que haya que no pueda ser bonificable por las comunidades autónomas y que podamos evitar que haya paraísos fiscales interiores dentro de nuestro país. Esto me parece muy importante y porque evidentemente los ricos tienen que pagar lo que les toca por fin en esta crisis económica y con esta recuperación, y eso solo se va a lograr con un impuesto a las grandes fortunas, que los que más tienen, estoy hablando de la gente que tiene más de 1,4 millones de euros, que es muchísimo dinero, tenga que contribuir pues con porcentajes de entre el 2 y el 3,5% a partir de 100 millones de euros de fortuna, que yo creo que es mucho dinero. Ministra, gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Placer. Bueno, ya estamos en modo tertulia. Contamos con Susana Ruiz, responsable de Fiscalidad y Justicia Social de Intermón Oxfam. Quería preguntarte, Susana, ¿es necesario en España un impuesto a las grandes fortunas al estilo de lo que está planteando la izquierda del Gobierno? Bueno, yo lo que creo es que todavía tenemos un sistema fiscal en España que no recoge la suficiente progresividad y que incluso desde la gran crisis financiera de 2008 ha ido reduciendo su capacidad de tener un impacto en la redistribución de la riqueza y de las rentas. Entonces, lo que necesitamos es ajustar el funcionamiento del impuesto al patrimonio y también conseguir que rompa con unas dinámicas que hay ahora de competencia fiscal entre territorios que son muy perjudiciales. Entonces, es necesario reconsiderar, repensar y plantear este impuesto al patrimonio para que se ajuste mucho mejor a la realidad de la existencia de la riqueza en estos momentos en España, y también a lo que ha sucedido durante la pandemia. Sabemos que los 23 hombres, los 23 más ricos, los patrimonios más importantes de España, han crecido en un 29% su riqueza durante esta pandemia, mientras que tenemos a 1 millón de personas que han pasado a encontrarse en situación de carencia extrema. Entonces, esa doble realidad necesita de soluciones que vengan también del sistema tributario, y en parte, muy importante, tiene que ver con el rediseño de este sistema, de este diseño del impuesto al patrimonio. Hola, ¿qué tal, Susana? Soy Hola. Sara. Yo te quería preguntar, habéis publicado hace unos días, hace pocas semanas, un informe sobre desigualdad en Oxfam Intermón, y quería preguntarte cuál es el impacto que tiene la fiscalidad actual de nuestro país sobre el aumento de la desigualdad. Bueno, somos uno de los países que menos consigue dentro de la Unión Europea reducir la desigualdad a través del sistema tributario, del sistema fiscal en conjunto, de los impuestos y de las transferencias. Pero es que la capacidad de reducir la desigualdad a partir del gasto público está muy condicionada por los recursos que tenemos. Entonces, si no recaudamos, desde luego no vamos a conseguir tampoco redistribuir. Entonces, eso es uno de los elementos más importantes. Somos uno de los 5 peores países dentro de la Unión Europea en esta capacidad redistributiva. Y como decía también, desde el 2008 somos uno de los países también que ha visto cómo su sistema fiscal está realmente puesto al servicio de la desigualdad, no está puesto al servicio de la reducción de la desigualdad, y con ingresos fiscales y con gasto público estamos consiguiendo cada vez menos reducir esa desigualdad. Somos un mal ejemplo, si queremos, dentro del marco de la Unión Europea, y tenemos un margen y un campo de mejora muchísimo más importante. Claro. ¿Qué tal, Susana? Aquí Manu Levin. Hola. Yo te quería preguntar, por uno de los elementos clave que les sirven a los ricos para hacer esa ingeniería fiscal, ¿no?, y evitar pagar impuestos, que son los paraísos fiscales que existen, pues globalmente, que también dentro de Europa, incluso dentro de España, pues también, ¿no? Ahí está Andorra, aunque sea otro estado, ¿no? O incluso la Comunidad de Madrid, pues hay quien plantea que es como una especie de paraíso fiscal interior. En vuestra opinión, ¿qué es lo que habría que hacer para, luchar contra los paraísos fiscales, para eliminar esos espacios que sirven a los ricos para evitar pagar impuestos?
Bueno, hay que pensar que los paraísos fiscales son una realidad mundial. Entonces, cuando hemos visto con todas las filtraciones, los papeles de Panamá, los de Pandora más recientemente, cuando hay un cambio legislativo en un país, los capitales muy rápidamente se van moviendo hacia otro paraíso fiscal. Entonces, es un efecto de desplazamiento. Pero necesitamos soluciones que vayan en todos los, que se centren en todos los países. Y para eso necesitamos identificarlos de forma concreta. La lista europea de paraísos fiscales, que se va a actualizar otra vez dentro de pocas semanas, es una pura falacia, porque ahora no tenemos más que 12 territorios, pero ninguno de los que son los verdaderos, o uno de los solamente de los que son verdaderos paraísos fiscales. Entonces necesitamos criterios, o sea, ponerle nombre realmente con indicadores y entenderlo. Y la lista española no ha conseguido modificarse todavía. Entonces necesitamos simplemente ponerle cara realmente a esos paraísos fiscales con indicadores, con criterios que funcionen con la realidad de cómo son esos paraísos fiscales. Y luego necesitamos también poner esos candados, esos mecanismos para evitar que las fugas que se están dando hacia esos paraísos fiscales se estén produciendo. Entonces, hemos visto también con los papeles de Pandora cómo hay algunos territorios, incluso en países como Estados Unidos, Dakota del Sur y otros estados, que se han ido convirtiendo como una especie de búnker dentro de algunos países con reputación no tan mala como los paraísos fiscales tan agresivos, pero que también están funcionando, generando esa competencia desleal entre países. Entonces, esa cooperación entre países es fundamental, crear esa lista de paraísos fiscales es fundamental, pero luego hay que actuar más. Es decir, ¿por qué existen las sociedades pantalla? ¿Por qué tenemos esas sociedades offshore? ¿Por qué no podemos ponerle coto si no hay una justificación realmente de esa utilización de los paraísos fiscales? Hay que reforzar todo eso. Hace falta más transparencia y nos hace falta también que esas medidas como la del 15% de tipo mínimo efectivo que se están planteando se eleven. Es decir, porque un 15% sigue estando muy lejos de lo que es el tipo nominal y sigue siendo muy insuficiente para conseguir una de las cosas que estaban detrás de esta iniciativa, que era evitar la competencia fiscal desleal. Ese 15% es una concesión que se ha hecho a países como Irlanda, es un punto de partida que es necesario, pero es un punto de partida que nos está alineando en realidad con paraísos fiscales como Irlanda o como Singapur, en vez de estar poniendo la barra mucho más alta para que sea realmente un freno a la fuga de capitales hacia paraísos fiscales. A mí en esto hay una cosa que me preocupa, que os quería comentar a todos, y es, así como por ejemplo en lo que se refiere a la legislación laboral existe una cierta cultura, bueno, pues que al fin y al cabo tienen que ser los trabajadores y trabajadoras organizados los que pueden reivindicar pues un salario mejor, unas mejores condiciones de empleo, menos temporalidad, o incluso vemos a los pensionistas que se organizan para las pensiones. En esto tengo la sensación de que los poderes mediáticos han logrado convertir la fiscalidad en un asunto de expertos, en un asunto ininteligible, donde siempre aparecen pues personas como muy bien vestidas que empiezan a hacer números en una pizarra en televisión y nadie prácticamente entiende nada. Es decir, es como uno no se imagina movimientos sociales organizados que lo que estén planteando es, oiga usted, lo que necesitamos es pues que se cumpla la Constitución en lo que se refiere a justicia fiscal para poder tener una sanidad en condiciones, una educación en condiciones o infraestructuras en condiciones. ¿No os da la impresión de que en esto han conseguido meternos el gol? Que muchas veces nosotros entramos también. No, es que esto es tan complejo que esto solamente pueden hablar expertos. Y cuando hay un tema del que solamente pueden hablar expertos, ya se convierte en algo, digamos, que no interesa a la ciudadanía. La gente puede hacer una huelga por la reducción de la jornada laboral o porque le suban el salario, pero que haya una gran manifestación para hacer un impuesto sobre las grandes fortunas, esto, digamos que todavía, por desgracia, está fuera de los códigos políticos. Claro, y justamente sobre esto, ¿no? Y conectando con algo que decía al final Susana, de esto de poner la barra más alta, ¿no? Porque yo creo que parte de esa derrota ideológica que comentas, Pablo, tiene que ver con, bueno, pues con que discutimos al final desde una posición de renuncia y de derrota ideológica, porque, bueno, a veces es necesario, yo creo, que la izquierda marque sus objetivos de máximos, porque eso sitúa las cosas en otras coordenadas y permite discutir desde ahí, ¿no? Entonces, yo quiero hacer un poco eso, un poco de pedagogía revolucionaria, ¿no?
Porque la fiscalidad, al final, es un mecanismo de mínimos. Es decir, por ejemplo, en el informe que publicó Oxfam, ¿no? Recientemente había un dato que a mí me parecía demoledor, que decía que si el 1% más rico mañana perdiera el 99,99% de su riqueza, seguiría siendo más rico que el 99%. Eso genera un conflicto objetivo de intereses, que es la base de la política. Es decir, hay política porque la sociedad está en lucha. Y claro que mientras eso sea así, y mientras el 1% posea tanta riqueza como el 99%, pues nunca va a haber paz social, porque hay un conflicto que divide a la sociedad, ¿no? Un conflicto de clase. El proyecto de la izquierda siempre ha sido que había que acabar con ese conflicto y que había que abolir esa desigualdad, ¿no? ¿Cómo? Pues dicho mal y pronto, expropiando la riqueza de ese 1%, que no es suya, que la ha acaparado, ¿no? Pero que es una riqueza producida entre todos y todas, y redistribuyendo esa riqueza. Y como ese 1% no va a repartir por voluntad propia, ¿no? Entonces las mayorías desposeídas de esa riqueza tienen que forzar ese reparto conquistando el Estado y legislando para... Que es básicamente decirles, eso sería el socialismo, ¿no? Para que todo el mundo lo entienda, o pagáis impuestos o os nacionalizamos la fábrica. Efectivamente, ¿no? Porque estamos muy lejos de eso, ¿no? Que sería el socialismo. Estamos en la democracia liberal, ¿no? Que no trata de abolir la desigualdad, no trata de eliminar ese conflicto de clases, sino de aceptarlo como una premisa y de gestionarlo, digamos, pacíficamente. Y por eso existe un mecanismo redistributivo que no acaba con la desigualdad, pero que puede mitigarla, que es la fiscalidad, ¿no? Que es que quienes acumulan toda esa riqueza a base de explotar la fuerza de trabajo aporten al menos una parte de eso para que haya servicios públicos, para que haya infraestructuras. Entonces yo creo que es necesario hacer ese planteamiento, digamos, de máximos, de decir, aquí de lo que se trata es de repartir la riqueza, porque si ese planteamiento desaparece, entonces se retrocede ideológicamente, porque al final en la historia, los sistemas fiscales redistributivos, el estado del bienestar, que es un estado de excepción... Es el resultado de que el socialismo era una amenaza real. Surgió cuando existía al otro lado esa amenaza del socialismo, ¿no? En el momento en el que eso desaparece para los ricos, entonces se empieza a desmantelar el estado del bienestar, se empiezan a desmantelar los servicios públicos. Entonces, queremos dar esa batalla cultural en una posición mejor. Yo creo que entonces hay que plantear que o se pagan los impuestos, que es un mínimo, o si no, la otra alternativa es el reparto real de la riqueza. Sí, o sea, porque la lucha por la fiscalidad... Perdona, Susana. No, que quería decir que en realidad es que hay que explicar que si necesitamos una reforma como esta no es porque haya una obsesión con acabar con los ricos, sino porque el objetivo fundamental es proteger el estado de bienestar y acabar con unos niveles de pobreza y de extrema pobreza que se han incrementado durante estos últimos años. Y la cuestión es quién tiene más capacidad, quién puede abordar eso. Entonces no es una cuestión de ir en contra, sino al revés, de garantizar derechos, de proteger derechos, de proteger también un estado de bienestar y de romper con una anomalía que se ha ido produciendo durante estos últimos años, y es una presión fiscal o una desfiscalización casi del tratamiento de la riqueza, de las rentas del ahorro, del capital y todo eso, y una realidad también es que con todas estas ingenierías fiscales, la existencia de los paraísos fiscales y la digitalización de la economía, hemos tenido un montón de empresas que han conseguido rebajar o pagar prácticamente nada. Entonces, ¿qué queremos defender? La anomalía de unos capitales que pagan muy poco y de unas empresas que pueden operar sin pagar casi nada, o garantizar derechos para una gran mayoría. Y esa es la decisión, y esa es la discusión que tenemos ahora. Sí, o sea, en relación a lo que estabais comentando, la fiscalidad es una expresión de una lucha de clases, o sea, una lucha entre grupos sociales, los que tienen más renta y capital y los que tienen menos. En los años 90 lo que ocurrió es que se desplazó la carga tributaria de las rentas del capital a las rentas del trabajo, y ahora, a principios del siglo XXI, lo que estamos viendo es como una serie de impuestos que afectan sobre todo a los grandes patrimonios, como el impuesto sobre el patrimonio o el impuesto de sucesiones, están peleando también porque desaparezcan. Y esta guerra de clases que se expresa en la fiscalidad es algo que reconocen también las grandes fortunas. Un ejemplo es como Warren Buffett decía a sus empleados que ellos nunca van a pagar tan pocos impuestos como lo hacen sus propias empresas. Y bueno, sí, que decía aquello de esto es una lucha de clases y vamos ganando. Y vamos ganando, pero es que, claro, a esta actitud arrogante, porque yo he tenido responsabilidades de gobierno y me he visto a mí mismo haciendo el discurso de decir a los ricos, pero si en realidad este neo-keynesianismo que representamos nosotros en realidad os conviene, porque entonces aumentamos la capacidad de consumo de la gente, y si la gente tiene más capacidad de consumo, pues todo va mejor. Es como decirles a los ricos de lo estamos haciendo por vuestro bien también.
El problema de ese planteamiento es que en la batalla ideológica cultural te coloca en una posición extremadamente débil. Ellos pueden decir barbaridades, ellos pueden construir una suerte de anticomunismo sin comunistas, ellos pueden financiar televisiones ultraderechistas o, como nuestro amigo Vallés o Victoria Prego, Pedro J., dar clases en la Universidad de los Legionarios de Cristo, fundado por un cocainómano y violador de niños, y aquí no pasa nada. Y nosotros estamos diciendo que el mejor de los mundos posibles es una suerte de keynesianismo en el que los ricos se esfuercen un poquito para que todo el mundo aumente su capacidad de consumo. Y es verdad que la experiencia histórica lo que nos dice es que los ricos no suelen atender a las buenas intenciones y a las buenas razones, sino que el miedo es un operador político más eficaz. Al menos nombrarlo, es decir, al menos decirlo. Es decir, pues claro que nosotros apostamos por medidas socialdemócratas. Claro que en el fondo lo que pensamos que en este contexto se puede hacer son medidas de corte neokeynesiano. Pero tengan ustedes cuidado, porque si siguen tirando de la cuerda, a lo mejor lo que vamos a tener que proponer y que plantear es una cosa distinta, porque además ya nos están tomando el pelo. O sea, esto, por ejemplo, las cosas de Amancio Ortega, de reivindicar la caridad al mismo tiempo que es evidente que hay prácticas de elusión fiscal, esto ya es reírse de la gente en su cara. Y luego, además, eso, digamos que avanza ideológicamente. O sea, esta cosa que tienen además como de que se compran políticos, es decir, no, pues ahora te vas a hacer una fotografía conmigo y vas a tener que reconocer que lo que hacemos en Inditex es súper importante, y además vamos a meter en la foto a los propios sindicatos, porque en realidad pues, los buenos sueldos que podemos pagar aquí dependen también de nosotros. Y es como, claro, cada cosa que se va aceptando implica que ideológicamente el debate se traslada a un lugar en el que poco más o menos, pues nada, o sea, nos convertimos en unas ONGs que levantamos la mano para decir, oiga, hay demasiada injusticia social, trate usted de compensarla por algún lado. Y el problema de ese planteamiento es que lo que hay enfrente es auténticos perros de presa que ya desprecian abiertamente las normas democráticas. Y no sé, o sea, tengo mis dudas de que nos podamos enfrentar a Rottweilers con actitud de caniches. Y luego que además de las grandes empresas hay una serie de instituciones en nuestro país que tienen una serie de privilegios históricos a la hora de pagar impuestos. O sea, no podemos olvidar que la Iglesia no paga impuestos, los impuestos que debería, porque no está pagando el IBI, que es la principal fuente de financiación que tienen los ayuntamientos. 11.000 millones al año calcula Europa Laica que está financiándose a la Iglesia con dinero público por vías directas o indirectas. 11.000 millones al año. Pues no es poco. Y luego, aparte, tampoco se permite investigar, por ejemplo, a la monarquía y el fraude fiscal que la monarquía ha hecho a las arcas públicas del Estado. Bueno, ya hemos hecho unos cuantos amigos más en este programa de La Base. En fin, esto forma parte de Marca de la Casa. Hoy tenemos una noticia muy interesante. Vamos a enterrar con todos los honores, como lo merece, la sección de las TikTokers hacen cosas, que suene por última vez esa cabecera. Las TikTokers hacen cosas, con Carla Galeote. Carla Galeote, bienvenida a Madrid, bienvenida a tu casa, a La Base. Muchas gracias por venir hasta aquí. Buen día, es un placer. Bueno, hoy nos tienes que explicar por qué has decidido asesinar tu sección y organizar una perestroika a toda velocidad o una revolución de octubre, quién sabe, en la sección, porque hoy nos traes una cosa diferente. Vas a presentar una sección que va a tener otro nombre y que va a tener otro estilo. Y esto además, bueno, pues responde a la propia realidad. Han atacado por un lado y has decidido pues responder duro. Cuéntame. Me he visto con la necesidad, como tú dices, de modificar un poco la sección para, como su propio nombre indica, que podemos avanzar el título, que se llamará El Machistómetro Semanal, empezar a señalar conductas machistas que lanzan campañas de misoginia hacia mujeres que comentamos cosas de política. O sea, lo que vas a hacer básicamente es vas a escoger comentarios machistas que han hecho contra ti o contra otras compañeras y los vas a explicar aquí y los vas a visibilitzar, tanto a los comentarios como incluso de vez en cuando a los tipos también, ¿verdad? Exactament. Estic molt cansada de que se'ns digui exagerades y creo que ya es hora de empezar a salir del papel de víctima y empezar a hacerles frente. ¿Qué te parece? Todo tuyo, Galeote. Hoy tengo dos machistadas bastante destacables, una cap a mi y cap a la meva companya Gemma MJ y la otra de Macarena Olona, diputada de Vox. Si te parece, empezamos con la más personal, que además eres parte implicada. ¿Te parece? Me parece.
Bueno, pues ha salido un meme hace apenas 2 días en el que salíamos Gemma MJ y mi persona como conejitas Playboy y tú caracterizado como Hefner, que és el creador de Playboy. Dit això, volia analitzar això que té una forta càrrega masclista, tot i que sembli que és una broma. Antes de empezar, volia aclarar una cosa. Se nos ha dicho en varios directos de estas personas que difundieron este contenido, diciéndome que no nos ofendiéramos tanto porque no somos tan importantes. No sé quién me hace más importante, si yo misma o ustedes que me han dedicado infinidades de vídeos. Dit això, anem a analitzar el meme. En el meme salen 2 conejitas Playboy, Gemma MJ y yo, y el jefe, tú Pablo, que eres el señor Hefner. Comentar que han salido casos de agresiones y abusos sexuales esta semana precisamente por parte de Hefner, que es el creador de Playboy, que en este caso lo han caracterizado con tu cara. Me parece repugnante hacer broma en un caso donde hay víctimas, mujeres, en este caso de abusos sexuales. En segundo lugar, esto es sexualización, ni más ni menos. Las mujeres podemos llegar por nuestros propios medios a cualquier lugar de trabajo. Me horroriza la concepción tan denigrante que tenéis de las mujeres y de nuestras propias capacidades. Y tercero, antes de que alguien se me adelante, no es humor. El contexto y la intencionalidad con el que se hace el humor es clave y aquí está clarísimo que la intencionalidad es la de denigrarnos. No es una interpretación sesgada, es que se ve claramente. Y para los que me habéis dicho que el problema es mío por ofenderme, no sabía que ahora los culpables del bullying eran las víctimas y no los agresores. La conclusión, esto jamás pasaría con un compañero hombre, sea del partido que sea. Veáis que las mujeres somos un objeto sexual para vosotros, como si no fuéramos capaces de nuestras propias capacidades y como si necesitáramos acostarnos con el jefe para lograr cosas. Y esto, señorías, es machismo. ¿Os habéis enterado? Sí, ¿verdad? Ara, per no donar-li més bomba a persones que no aporten gran cosa, em vull centrar en una persona que tampoc aporta res, però és un càrrec públic, Macarena Olona. Mete el vídeo, Lolo. A ver, ¿qué dicen estas sectarias feminazis de la izquierda? Que los obreros que votáis a Vox sois unos ignorantes. ¿Qué tenéis que decirles? Pues a Irene Montero y toda la corte. Que lo seremos, pero contigo no nos hacemos una foto, ¿eh? No, echamos a correr. No nos gustan tus tetas. Nada, para nada. Pero sobre todo no les tenéis miedo. No les tenemos miedo. Que es algo tremendo. Mare meva, respirem. Vamos a analizar el vídeo y ver que entre estas risas casposas se esconde 2 puntos. Machismo. Punto número 1. El término feminazi. Comparar a las mujeres que luchan por la igualdad de género con los nazis es de ser una ignorante, una indeseable y de tener muy poca memoria histórica. Punto número 2. Las tetas de Irene Montero. Literalmente, estos tipejos se creen que precisamente lo peor que le pueden decir a una política de izquierdas para denigrarla es que no les gustan sus tetas, demostrando una vez más que no respetan a las mujeres en la política porque consideran que son inferiores. Si no fuera así, no hubieran hablado de sus tetas, como jamás lo harían con otro compañero político varón. Por ejemplo, a ti, Pablo, te podrían decir que eres un rojo amigo de tarras, pero no te sexualizarían. No tiene nada que ver ser hombre con ser mujer en política. Punto 3. No nos dan miedo las tetas, dice la persona que precisamente sale a reírse con unos tipejos de los pechos de una ministra porque no tiene más capacidad argumentativa. Dice la persona que parece ser que no tiene ni idea de la censura del pecho femenino en las redes sociales. Y dice una persona que aún siendo mujer le parece chistosa la reducción de las mujeres a sus senos. Dit això, i per acabar, un consell y una crida a la reflexión. A Macarena Olona le diría que volviera a escuchar la canción de Ay Mamá de Rigoberta Bandini, que la escuche con atención porque me parece que no la ha entendido. Y a los chicos de izquierdas, aquí va la reflexión, les diría que no nos convirtiéramos con lo que criticamos. Llamar a Macarena Olona vaca gorda fascista no es gracioso, es insultante y es machismo. No seamos como ellos porque no lo somos. Muchísimas gracias, Carla. Bueno, ya habéis visto la contundencia. Esta tarde, si os apetece acercaros por La Morada, en la calle Fernando Po, en Arganzuela, Carla Galeote, junto con Gemma MJ, estarán en un acto en La Morada para hablar precisamente de esto, de la toxicidad machista en las redes sociales contra mujeres jóvenes que hacen política y bueno, ya habéis visto lo que son capaces de hacer. Terminamos este programa con un temazo de Reincidentes que se lo vamos a dedicar a todos esos evasores fiscales que practican la lucha de clases muy conscientes de cuál es la suya. Móntate una estafa. Hasta el próximo lunes. Aquí nos veremos en público.